Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Alex espera un día normal hasta que Mai de repente le pide que se reúnan a solas y confiesa todo, y antes de que termine el día, Mai va directamente a casa de Tuna para disculparse. Cara a cara, aquí está el gancho después de una traición tan grande. ¿Alguien puede perdonar de verdad? Si te gusta la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Empecemos. Alex comenzó la mañana en el taller de bambú con la señora Chong. No se trataba de una inspección formal, simplemente recorrió el taller con ella. Observé el corte y el empaquetado y presté atención a las partes que podrían convertirse en problemas. El primer problema fue el espacio. Los paquetes terminados estaban apilados demasiado cerca del pasillo. Además, las materias primas se encontraban en lugares que obligaban a los trabajadores a pasar con dificultad por huecos estrechos. Por ahora era viable, pero si llegaba un pedido grande, el taller colapsaría. Alex señaló el rincón de almacenamiento. Si seguimos apilando aquí, la gente tropezará y los productos se dañarán. La señora Chong asintió. Nos falta espacio de almacenamiento en seco. La zona trasera está casi llena. Alex miró a su alrededor y rápidamente ideó un plan para mover los estantes y abrir un pasillo limpio manteniendo el camino despejado sin importar qué. Si necesitas bajar el ritmo durante medio día para reorganizarte, hazlo. La señora Chong dudó porque bajar el ritmo siempre resulta doloroso. Pero ella accedió, llamó a 2 trabajadores y comenzó a dar instrucciones de inmediato. Alex se quedó mucho tiempo. Fue suficiente para ver cómo se movían los estantes y se abría el pasillo, luego revisó la cubierta temporal, donde había algunos paquetes esperando. Si el clima cambia, esto no aguantará, dijo. Hemos estado bien hasta ahora, la señora. Chung respondió. No quiero que Alex diga que agregue una mejor cubierta o que mueva estas piezas más adentro. No quiero que la humedad toque las existencias. La señora Chung asintió de nuevo. A Alex le gustaba trabajar con ella porque no discutía mucho. A veces se resistía, pero siempre hacía el trabajo. Cuando Alex se hizo a un lado, su teléfono vibró, miró la pantalla y luego llamó a Mai, pero no contestó. Lo intentó de nuevo. Aún nada fuera de lo común. La mía normalmente lo captaba, incluso si solo podía hablar por unos segundos. Alex no sacó conclusiones precipitadas, pero tampoco ignoró los patrones. Llamó una vez más y luego se detuvo. Regresó con la señora Chong. Me dirijo a la planta de harina de yuca. Dijo que si algo cambia, aquí llame a Lan, y si el almacenamiento vuelve a escasear, detente y reorganízate, no lo fuerces. La señora Chung asintió. Vete, yo me encargo. Alex condujo hasta la planta de harina de yuca sin perder tiempo. Cuando llegó, no entró hablando. Primero observó el flujo de trabajadores y cómo los materiales se movían a través de cada etapa. Comprobó cómo manejaban el producto terminado y cómo lo almacenaban. Le pidió a un supervisor una breve actualización sobre la jornada y los números parecían bien. Luego vio a Mai. Estaba de pie cerca de un puesto de trabajo sosteniendo papeles, pero su atención estaba claramente distraída. Un trabajador le preguntó algo y ella respondió tarde. Ella miraba fijamente la misma página como si no la estuviera leyendo realmente. Alex se acercó. Mai se sobresaltó un poco y luego forzó una sonrisa educada. Alex, ¿estás aquí? Te llamé. Alex dijo, mi teléfono. No me di cuenta de que ella respondió y no sonó convincente. Alex mantuvo la voz tranquila. ¿Estás bien? Estoy bien. Puedo decir rápidamente. Alex no discutió con ella delante de los trabajadores, le hizo 2 preguntas cortas. Sobre el proceso de producción escuchó. Luego se hizo a un lado y llamó a Min. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Aún nada. Alex colgó y miró a Mai. Ven conmigo, dijo. Caminaron hacia un rincón más tranquilo, donde había menos gente alrededor. Alex no alzó la voz. ¿Qué está pasando?
Preguntó Mai bajo la mirada nada. Estoy distraído, Alex. Distraído, por lo que Mai no respondió de inmediato. Alex volvió a hablar con firmeza y franqueza. Si cometiste un error, lo corregimos. Si alguien te presionó, nos ocupamos de ello. Pero no te quedes aquí parada fingiendo que todo es normal. El rostro de Mai se tensó. Aquí no dijo. Entonces, donde Alex preguntó, hay un pequeño café cerca. Mai dijo, necesito hablar contigo a solas. A Alex no le gustaban las sorpresas, pero tampoco le gustaban los cabos sueltos. Asintió una vez. Dame 10 minutos, terminaré una revisión y luego nos vamos. Alex habló brevemente con el supervisor y dio instrucciones claras. Mantenga el proceso constante, no tome atajos, informe cualquier irregularidad y no cambie los procedimientos sin aprobación. No quería que la planta se dispersara mientras él estaba fuera, así que se fue. Se encontraron en un pequeño café, nada del otro mundo. Unas pocas mesas, un silencio tranquilo, gente en lo suyo. Alex se sentó frente a Mai y fue directo al grano. «Habla», dijo Mai. Tomó aire y habló rápidamente como si temiera perder el valor si hacía una pausa. «Hice algo mal», dijo algo que causó daño. Alex no interrumpió. La observó atentamente. ¿Qué tipo de daño? Las manos de Mai sujetaban su taza. ¿Sabes la pérdida que tuviste antes de que ella dijera que esa situación no ocurrió por accidente? La expresión de Alex cambió, su voz se mantuvo controlada. ¿Qué estás diciendo? Mai lo miró. Yo ayudé a que sucediera. Alex se quedó quieto un momento. Mai tragó saliva y luego se obligó a decirlo claramente. Compartí información con Min. Pensé que te lastimaría y te alejaría de ella. No pensé que llegaría tan lejos. Alex apretó la mandíbula, no gritó, no golpeó la mesa, simplemente la miró. Como si estuviera viendo a otra persona. Tú hiciste eso, dijo Mai. Asintió. Sí, Alex bajó la voz. ¿Por qué respondió Mai sin dramatismo? Celos. Quería que me eligieras. Pensé que si tu vida se ponía difícil te apoyarías en mí. Alex exhaló lentamente una vez. Eso no es amor, dijo, eso es control. Mai asintió de nuevo. Sé que Alex se echó hacia atrás un poco. ¿Y qué hay de Tuna?, preguntó. Mai dudó y luego habló. Contraté a alguien para que la molestara y la ahuyentara. Los ojos de Alex se endurecieron. Tú también hiciste eso. Sí, Mai dijo que lo hice. Alex apartó la mirada por un segundo y luego la volvió a mirar. ¿Entiendes lo que arriesgaste él?, preguntó. No solo dañaste mi trabajo, sino que pusiste en riesgo la seguridad de alguien. Mai asintió. Ahora entiendo. Alex se quedó callado un momento y los sonidos del café llenaron el espacio. El tintineo de las tazas, alguien hablando en voz baja en otra mesa. Entonces Alex preguntó, ¿qué quieres de mí ahora mismo? Mai respondió claramente, quiero asumir la responsabilidad. Puedo devolver lo que pueda. Puedo firmar lo que necesiten y renunciaré. Alex no respondió de inmediato. No estaba pensando en dinero, sino en la confianza y en lo fácil que se había roto desde dentro. Habló con cuidado. Esto no se arregla tirando dinero y huyendo, dijo. Se arregla admitiendo lo que hiciste. Y cambiar tu vida si renuncias, esa es tu decisión, pero también le debes una disculpa a alguien de verdad. Mai asintió. La voz de Alex se mantuvo firme. Estoy decepcionado, dijo, no solo porque me lastimaste, porque elegiste un mal camino cuando podrías haber elegido ser honesta. Mai bajó la mirada. Sé que Alex no justificó sus acciones, pero tampoco la aplastó. No te destruiré, dijo, pero hay consecuencias y tienes que afrontarlas adecuadamente. Mai asintió de nuevo. Acepto que Alex se puso de pie primero. Esto es lo que debes hacer a continuación, dijo. Deja de esconderte, deja de ser dulce en público y cruel en privado. Si de verdad quieres cambiar, demuéstralo con hechos al igual que mi postura.
Lo haré, dijo ella. Alex se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más, añadió. No vuelvas a contactar a Min. Mai asintió rápidamente. No lo haré. Salieron por separado. Alex se subió a su coche aún en silencio todavía, asimilando la situación, pero con una cosa clara, esta confesión lo había cambiado todo. Y después de verlo marcharse en coche, ella tomó su propia decisión sobre cuál debía ser el siguiente paso, porque sabía que se había disculpado y no podía quedarse dentro de ese café. Mai no regresó a la empresa después de salir del café. Condujo en dirección a Tu Na's Place sin complicar las cosas. No estaba allí para discutir. Y ella no estaba allí para arreglar nada con palabras rebuscadas, solo sabía una cosa: si iba a dejar de esconderse. Ella no pudo permanecer en silencio con Tu Na. El camino de tierra hacia la puerta de bambú se sintió más largo de lo habitual. Mai estacionó frente a la puerta y entró a pie. Mantuvo las manos vacías, sin bolsa de regalo, sin sobre nada que pudiera parecer que intentaba comprar el perdón. Tu Na estaba en casa, el patio estaba tranquilo cuando Tu Na vio a una mujer parada cerca del área delantera. Se quedó paralizada por un segundo tratando de ubicar el rostro. Mai no esperó a que Tu Na adivinara. Tu Na dijo. Tu Na no la invitó a entrar de inmediato, tampoco gritó. Simplemente se quedó quieta y observó atentamente. Mai mantuvo la voz firme. Vine a hablar contigo unos minutos. Si no quieres escucharme, me iré. Los ojos de Tu Na se entrecerraron ligeramente. Dilo. Mai asintió una vez. Estoy aquí para disculparme por lo que te pasó. Tu Na no se movió. Su expresión permaneció cautelosa. ¿Por qué te disculpas exactamente? Mai no usó un lenguaje suave y vago. Ella no dijo malentendido, no fingió que fuera algo pequeño. Le pagué a alguien para que te molestara. Mai dijo que para asustarte, para presionarte el patio, se quedó en silencio de forma abrupta. La mandíbula de Tu Na se tensó. Ella ya conocía el rostro del hombre que la había amenazado. Escuchar un nombre detrás de él no lo hacía más fácil. Eso solo dejó más claro que Tu Na no alzó la voz porque Mai mantenía la mirada fija en Tu Na. Porque estaba celosa, dijo simplemente. Quería la atención de Alex. Pensé que si te ibas, él volvería hacia mí. Estuvo mal. Tu Na no respondió de inmediato, no se acercó, no retrocedió. Sus manos permanecieron a sus costados, pero su cuerpo estaba tenso. Mai continuó con voz neutra. No te estoy pidiendo que confíes en mí. No te pido que te guste, solo quiero decírtelo directamente a la cara porque te lo mereces. No me hiciste nada. Tú. Na dejó escapar un suspiro lento. Entiendes que me pusiste en peligro. Sí, respondió Mai. Entiendo. La mirada de Tu Na no se suavizó, pero se estabilizó y ahora viniste a pedir perdón e irte a casa. Mai negó con la cabeza. No me voy. No solo me voy de la empresa, me voy de esta zona. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir convirtiéndome en alguien que lastima a la gente. Tu Na sostuvo sus ojos por un momento. Esa es tu decisión. Mai asintió antes de irme. Quería disculparme como es debido. Si quieres denunciarme, puedes hacerlo. Si quieres odiarme, lo acepto. Tu Na no respondió con ira, habló como alguien cansada del caos. No tengo tiempo para seguir luchando, dijo. Solo quiero vivir en paz. Mai bajó la mirada brevemente y luego la volvió a levantar. También quiero compensarte, dijo ella, por lo que causé. ¿Puedo, Tu Na, cortarla? No. Mi pausa, por favor, al menos no, Tu Na. Repetir más firme. No quiero tu dinero, no quiero nada de ti. Solo quiero que pares para siempre. Mai asintió rápidamente. Lo haré. Tu Na mantuvo su tono, aunque te sientas culpable. No intentes limpiarlo con dinero. Arréglate tú misma, no le hagas esto a nadie más.
Mai tragó saliva y asintió de nuevo. No hubo ninguna escena dramática después de eso, ni gritos, ni llantos, ni grandes discursos. La disculpa ya se había dicho, la línea se había trazado. Mai retrocedió un poco. Gracias por escucharme, dijo. Espero que tú y Alex sean felices. Na no dio calor, pero tampoco atacó, dijo. Y no vuelvas a causar problemas. Mai asintió por última vez. No lo haré. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta. Ese fue el momento exacto en que Alex llegó su coche, redujo la velocidad al llegar a la zona de la puerta de bambú, vio primero a Mai salir. Se detuvo, salió del coche y miró alternativamente a Mai y a Na, sin decir nada de inmediato. No esperaba ver a Mai allí. No en la casa de Na. Mai no corrió, no intentó actuar amistosamente. Se acercó a Alex con calma. Le dije que Mai dijo que el rostro de Alex se mantuvo tenso. ¿Qué dijo Mai? Se giró hacia Na. Luego, volviendo a Alex, ella me escuchó, eso fue todo lo que dijo. Me voy. Alex no respondió con una larga discusión. Él simplemente sostuvo su mirada y luego dijo una frase en voz baja y controlada. No vuelvas a contactar con hombres. Mai asintió. No lo haré. Entonces ella pasó junto a él, salió por la puerta y bajó por el camino de tierra. Alex la observó por un momento. Hasta que ella estuvo lo suficientemente lejos como para que el momento hubiera terminado, él se volvió hacia Na. Na estaba de pie en el patio. Con los brazos relajados pero preparado, Alex se acercó con cautela, aún tranquilo pero claramente afectado. Él preguntó, Na asintió una vez. Estoy bien, Alex. Miró el camino por donde Mai había desaparecido. Ella se disculpó, sí. Tunus dijo que lo admitió. Alex se quedó callado un instante. No parecía aliviado, parecía decepcionado más por la situación que por la reacción de Na. Na habló primero. No la perdoné como si de repente fuera mi amiga, dijo. Simplemente le dije que parara, no quiero nada de ella. Alex asintió. Eso es exactamente lo que quiero que hagas. Na miró a Alex. La conocías antes que yo, dijo ella. Entonces te pregunto, ¿qué vas a hacer? Alex respondió con franqueza. No voy a proteger lo que hizo. Dijo, pero tampoco la perseguiré por venganza. Ella tomó su decisión, ahora se va. Si vuelve a intentar algo, me encargaré. Na asintió lentamente. Ya es suficiente. Alex exhaló. Sus hombros se relajaron un poco como si hubiera estado cargando un peso desde el café, y necesitara un momento de calma para soltarlo. Lamento que hayas pasado por todo eso, dijo. Na no lo convirtió en un discurso, ya está hecho, respondió ella. Solo quiero que se quede así. Alex asintió. Yo también. El cielo ya se estaba oscureciendo. El aire estaba más frío. Alex miró alrededor del patio y luego volvió a mirar a Na. Vamos a buscar a Henry. Dijo que no había prisa. Na simplemente terminó el día con calma, estuvo de acuerdo. No sonrió mucho, pero su rostro parecía más sereno que antes. Cerraron con llave, salieron juntos por la puerta de bambú y se subieron al coche de Alex. Mientras Alex conducía, no hablaron mucho, no porque estuvieran enojados, sino porque no había nada que demostrara que se hubiera dicho algo en voz alta, y eso solo cambió la forma de la tranquilidad del día que terminó con ellos, dirigiéndose a buscar a Henry, uno al lado del otro, eligiendo la paz a propósito. Mientras sabía que mañana todavía tenía preguntas, esperando especialmente la que Na aún no había respondido. Alex pasa la mañana revisando la producción con la señora Chung. Entonces nota que Maya está distraída e inaccesible, así que se reúne con Mai en privado en un café, donde confiesa que tuvo algo que ver con la pérdida pasada de Alex y admite que fue por celos. Mai también admite que contrató a alguien para acosar a Na. Porque temía perder a Alex. Mai, ella se ofrece a renunciar y compensar.
y Alex herido y decepcionado. Le dice que deje de esconderse y cambie de verdad, advirtiéndole que no vuelva a contactar con hombres después. Mai va a casa de Tuna y se disculpa directamente admitiendo que pagó a alguien para asustarla. Tuna rechaza la compensación, le dice a Mai que pare para siempre y acepta la disculpa sin hacerse amigos. Alex llega justo cuando Mai se va, confirma lo sucedido y él y Tuna deciden terminar el día tranquilamente yendo juntos a buscar a Henry. Cậu nhìn căn nhà một lần nữa, tưởng như muốn ghi nhớ lại tất cả những chi tiết này trong tâm trí, mỗi ngóc ngách, mỗi bức tường đều chứa đựng những kỷ niệm ngọt ngào và đau đớn. Chúc các bạn may mắn, Uzi nói giọng ngọt ngào. Hy vọng các bạn sẽ giữ gìn nơi này thật tốt. Khi cặp vợ chồng trẻ ra về, Uzi đứng lặng ở cửa nhìn họ theo, cảm giác như mọi thứ dần xa vời. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp trong chính ngôi nhà này, nhưng giờ đây ngôi nhà đã không còn là của cậu nữa và cậu phải tiếp tục bước đi vì công ty, vì tương lai của mình. Cảnh kết thúc với Uzi đến lặng im, chỉ còn lại cậu và bóng ngôi nhà đang dần trở nên trong ánh chiều tà. Liệu quyết định này có phải sự đánh đổi cần thiết để cứu vãn tất cả, hay đây chỉ là bước ngoặt đau đớn đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ? Hãy cùng đón chờ những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy kịch tính này.